Soledad, buen día, asambleísta ex Alianza País por Pichincha, primera vocal del CAL. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días y un saludo a la ciudadanía. Buenos días. Están en la campaña por el no a la pregunta 2, 3 y 6. La 3 sobre consulta popular le da la potestad al presidente para este consejo transitorio que pueda evaluar en el plazo de 6 meses a las autoridades que son electas por el consejo, por el contralor, el fiscal, la corte, esas autoridades nombradas por el consejo. Y ustedes temen que se trate de una cooptación de poderes, es decir, lo que tanto se criticó en la última década, un solo movimiento o sus simpatizantes en casi todas las instancias de poder. Así es, el quitarte tú para ponerme yo no facilita ni fortalece la democracia, vulnera la institucionalidad del Estado. Los amigos de uno por los amigos de otro, todo el poder concentrado de esta manera no permite el desarrollo del país y no va a permitir el fortalecimiento de la gobernabilidad. Aquí planteamos claramente que esta consulta es inconstitucional, no estamos cuestionando el mecanismo de la consulta popular. Estamos planteando que al no haber pasado el artículo 104 de la Constitución, que señala claramente que en todos los casos la consulta popular deberá pasar el filtro de constitucionalidad. ¿Y para qué esto es indispensable? No solamente por cumplir la Constitución, estamos en un Estado constitucional de derecho, sino porque en la historia, en el debate jurídico, se plantea que estos procesos constitucionales previos de revisión lo que permiten es garantizar los derechos ciudadanos frente al ejercicio del poder. Por eso es fundamental denunciar públicamente que se está violentando la Constitución. Hoy la CIDH ha solicitado información al Estado ecuatoriano sobre este tema. Bueno, en efecto han hecho esa solicitud, ya vamos a hablar sobre eso más adelante, pero eso en cuanto a la legitimidad o los argumentos jurídicos para defender si se podía o no proseguir con esta consulta popular, pero en cuanto al contenido, que es importante por su oposición a esas preguntas, la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el transitorio es importante. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? Es decir, ¿cómo se estaban antes integrando aquellos consejos? Y ustedes reconocen entonces de alguna manera que antes se trataba de los amigos del anterior gobierno de Rafael Correa, de Alianza País, que casualmente eran todos simpatizantes de País, también las autoridades que iban nombrando. O sea, lo que no puede pasar es aquello que usted reconoce, pasar de los amigos de Correa a los amigos de Moreno, pero para ello ahora mismo se incluyen ciertas restricciones, es decir, la enmienda constitucional propuesta en la consulta lo excluye porque, por ejemplo, ya no pueden ser consejeros afiliados, adherentes, dirigentes de agrupaciones políticas, tienen que ser representantes de organizaciones sociales en el transitorio y luego sí elegidos por votación popular, que hay una gran diferencia allí. Aquí es importante señalar que no es que estamos reconociendo que se ha puesto a dedo en el pasado, por el contrario, lo estamos cuestionando. Son concursos de méritos y oposición en los cuales se han realizado todos los procesos de veeduría y de impugnación. Los consejeros actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasaron un proceso de concurso quizás perfectible, que está en el marco de esta Constitución de la República y que fue hecha por los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. Aquí tengo el oficio en el cual justamente llevó el proceso de concurso absolutamente transparente el Consejo Nacional Electoral. Ahí está la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral y varios de los vocales, quien fueron los que llevaron adelante este proceso. Por lo tanto, no estamos frente a un proceso a dedo, como se plantea en este momento, sí, sino un concurso que obviamente puede ser perfectible. En efecto, no fue a dedo, fue a través de un concurso de oposición y méritos, pero fíjese que después de ese concurso, casualmente, quedaban elegidos solo los que habían trabajado para Rafael Correa o Jorge Glass, por ejemplo, en los últimos años, o eran simpatizantes abiertos de País, o candidatos de Alianza País. En la actualidad podemos revisar, asambleístas, los nombres de quienes integran ese consejo, que está en la página web. Usted ve ahí el nombre de Yolanda Raquel González. Ella fue ex subsecretaria de Pueblos en el 2014, fue directora en el MIES. Su esposo, Edwin Jarrín, subsecretario general del despacho presidencial en 2013, es decir, del despacho del expresidente Correa, también viceministro, secretario de Transparencia. Está Doris Lucía Gallardo, ya fue directora del Consejo de la Judicatura, pero fue coordinadora de la agenda del presidente Correa en 2009.
Tito Fernando Astudillo, en 2012, asesor del despacho ministerial de Doris Solís. Tania Elizabeth Parker Cueva ha sido asesora del despacho de Jorge Glass. Y Juan Antonio Peña fue subsecretario de Seguimiento e Información de la Presidencia de la República. Es decir, si ese consejo está llamado a luchar contra la corrupción, ¿qué independencia tiene asambleístas si siempre son vinculados al propio gobierno? Las consecuencias son las que vimos. Stephanie, primero aquí señalar que no hay ninguna ilegalidad. En lugar de hacer una consulta popular, si ese es el problema del país, lo que deberíamos haber hecho es en estos 8 meses una reforma a la ley de participación ciudadana para que ningún funcionario que haya estado en un gobierno anterior o pertenezca a un movimiento partido político pueda concursar. Igual, si es que es cuestionado que algún familiar de asambleísta pueda o no concursar, pues ponerlo como prohibición expresa en la ley, y con eso nos ahorramos 60 millones de una consulta y solucionamos el eje del problema, si este es. Pero ahí no está el problema, lo que buscan es cooptar este Consejo de Participación para eliminar la independencia de funciones y poner a dedo pues a todas las autoridades de control, con un consejo transitorio que quizás la transición sea bastante más larga de lo que se plantea, podría ser hasta el 2023, porque el candado constitucional no permitiría que en las próximas elecciones se lleve adelante esa, en principio, propuesta. Y adicionalmente se viola la Constitución, porque esas ternas, que obviamente son puestas a dedo, no podrán ser procesadas a través de la Asamblea Nacional. Ahora, el esa artículo diferencia 205 de nuestra normativa vigente prohíbe expresamente: en ningún caso la función legislativa podrá designar a los miembros de la función de transparencia y control social. Por lo tanto, las violaciones a la Constitución son permanentes y sistemáticas. En función de aparentemente resolver un problema, generamos muchos más. Ese último punto es muy importante, sobre el Consejo transitorio antes de llegar al Consejo definitivo de Participación Ciudadana y Control Social, porque en el anexo de la pregunta 3 no se modifica directamente el Código de la Democracia y por ende cualquier cambio deberían hacerlo ya para estar dentro del plazo del año previo a las elecciones en la que se permite cambio, si es que en realidad se quiere que ese Consejo de Elección Popular aplique desde el 2019, que son las próximas elecciones. Pero pregunto, si no alcanzan ahora en febrero, ¿habría la posibilidad de cambiar el calendario de elecciones, por ejemplo, más bien convocar para abril del 2019, por ejemplo, para que sí alcancen a hacer los cambios y que pueda entrar ese Consejo de Participación de Elección Popular desde el 2019? Justamente no nos alcanzarían los tiempos porque existe un candado constitucional, pero como en este país hoy ya no hay Estado de Derecho, se viola la Constitución, se viola la ley, se utiliza la ley cuando a uno le conviene, cuando al poder le conviene, y se la viola cuando no. Por lo tanto, no podríamos hacer ese cambio, no nos alcanzarían los tiempos en el procedimiento legislativo y tampoco se podría violentar la Constitución. Nosotros no podríamos tampoco elegir aquellos delegados que mandarían a través de la terna, porque la Constitución así lo prohíbe. La legislatura no puede hacerlo, estaríamos en violación flagrante de la Constitución, y recordemos que hay acciones internacionales que pueden repetir hacia los legisladores que violemos una norma expresa. La ley y la Constitución manda, prohíbe o permite. En este caso nos prohíbe expresamente a la función legislativa pues designar a los miembros de la función de transparencia y control social. Son algunos de los argumentos por el no en esta campaña en la consulta popular. Soledad Buendía, asambleísta de Exalianza País por Pichincha, acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estef.